Bueno, ustedes ya tienen que tener matriculado el laboratorio en el campus virtual. El nombre es Laboratorio Virtual FS100 Física General 1 Caflores. Eh, lo primero que ustedes van a encontrar son los documentos de, bueno, la parte de avisos. Acá en la parte de avisos se les da un mensaje de bienvenida y pues ustedes pueden leerlos. Aquí les dice cuál es la dinámica del laboratorio y pues qué es lo que ustedes pues necesitan de primas a primeras. Los documentos de referencia que nosotros tenemos es el cronograma de actividades, tenemos el reglamento y ponderación y también tenemos los grupos de Telegram. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá en esta parte es ver este calendario. Ponderación, este cronograma de actividades lo vamos a abrir acá afuera para que se vea un poco más grande y pues nosotros aquí ya lo tenemos al acceso. Este es el cronograma de actividades y pues ustedes aquí tienen cuáles van a ser las semanas en las que nos vamos a reunir. Esta semana, según ven en el cronograma, no tendríamos que reunirnos, pero pues como no pude avisarles con tiempo para que nos reuniéramos el martes pasado, entonces nos toca esta semana la reposición. Entonces, aquí les aparece los días, las semanas en las que vamos a tener las prácticas de laboratorio. Es importante que ustedes tengan a mano este cronograma para saber en qué semana les toca. Igual yo les voy a mandar un mensaje vía Telegram, les voy a enviar un mensaje para que ustedes estén al tanto y puedan asistir. Algo bien importante es que aquí se califica asistencia, vamos a calificar asistencia y otra cosa es que para que ustedes tengan una nota de un reporte de laboratorio o de una prueba, ustedes tienen que haber asistido a la reunión de laboratorio. Si ustedes no asisten a la reunión de laboratorio, pierden el derecho a la entrega. Entonces, está con esa parte. En caso que ustedes no puedan asistir al laboratorio, ustedes me tienen que contactar antes y si pues fue algo de imprevisto, pues me contactan ese mismo día o el día siguiente y así yo veo cómo ubicarlos para que ustedes puedan reponer esa práctica de laboratorio. En su caso, ustedes son semana A, entonces, pues, la mayor parte de las reuniones se dan en semana, las primeras son las de semana A y en la siguiente semana va a ser la semana B. Entonces, si no pueden asistir en semana A, tienen el chance de poder asistir en semana B, pero igual me tienen que preguntar a qué horas podrían asistir y yo les doy el enlace y pues les voy a decir cómo es que ustedes tienen que presentar la documentación, la justificación de por qué no llegaron para que no pierdan esos puntitos. Entonces, el laboratorio va a estar estructurado, van a ser 6 laboratorios. De esos 6 laboratorios solo van a presentar 5 informes y vamos a hacer 5 pruebitas. Entonces, aquí nosotros tenemos ya más a la mano cómo es que van a estar distribuidos. El laboratorio número 1, solo vamos a calificar asistencia, participación y prueba. Para el laboratorio 6, vamos a calificar asistencia, participación, pero no vamos a tener ni prueba, no vamos a tener prueba. Entonces, aquí ya tienen. El total de puntos oro es de 20. ¿Eso qué significa? Que de los 100 puntos que vale su clase, el 80% lo califica su docente y el 20% restante lo califico yo. ¿Qué pasa si ustedes no pasan el laboratorio? El laboratorio no es necesario pasarlo. No es como que ustedes tienen que sacar el 65% de 20 para que ustedes pasen el laboratorio. No. Lo que ustedes tienen que asegurarse es que la nota que ustedes saquen con su docente, evaluada en 80%, más la nota que saquen conmigo, evaluada en 20%, la suma de esas dos tiene que dar arriba de 65 para que ustedes aprueben la asignatura. Estos,
fácilmente ustedes podrían asistir solo a clase, digamos que ustedes sacan 100 en todas las tareas, en los exámenes con su docente, entonces la calificación máxima que ustedes tendrían en caso que no asistan al laboratorio sería de 80%. Pero yo les recomiendo que ustedes se apliquen con este laboratorio. Son puntos que son importantes tenerlos. Es una experiencia bonita, tienen el chance de conocer a sus compañeros y también que en caso que necesiten puntos para pasar, los puntos de su clase, pues aquí los van a obtener. Aquí no se regalan puntos, cada punto se trabaja, pero pues son puntos un poco más sencillos de obtener que los puntos de clase, porque aquí son informes y van a ser informes grupales y las pruebitas ustedes van a tener el tiempo correspondiente para hacer cada una. En total, nosotros tenemos el 40% de la nota total del laboratorio, se califica asistencia, participación y la realización de las pruebas, y el 60% es de los reportes. Bien importante que se concentren también en este 60% en no presentar informes plagiados, que yo sé que la mayor parte de los informes de la clase están en internet, pero créanme, si ustedes tienen acceso a esos informes, yo también tengo acceso. O en caso que yo vea informes plagiados, igual van a tener una penalización y quedaría en cero pues esa práctica de laboratorio. ¿Alguien tiene una consulta hasta el momento? Lee, buenas tardes. Sí, lo escucho. Yo tengo una consulta acerca de los informes. ¿Van a ser acerca de problemas, ejercicios o solo información? Los informes nosotros, bueno, las prácticas de laboratorio, ¿cómo se van a estructurar? Nosotros vamos a tener una revisión del marco teórico. Les voy a explicar cómo van a utilizar los simuladores. Ustedes van a hacer mediciones en los simuladores. Después de hacer las mediciones en los simuladores, ustedes van a estructurar un informe. Ese informe se presenta en grupo, va a tener introducción, objetivo, bueno, de la portada, objetivos, introducción, marco teórico, todo lo que lleva un informe bien estructurado. Igual les voy a dejar un formato para que ustedes vean. Y pues eso sería prácticamente lo que tienen que hacer. Si llevan cálculos, sí, en general van a tener cálculos, pero son más que todo estadísticos. Van a ser promedios, regresiones lineales, van a tener que hacer gráficas, pero en su debido momento yo les voy a explicar cómo es que van a hacer cada parte. Gracias, Lee. Por nada. ¿Otra consulta? Una pregunta, ¿usted va a hacer los grupos? Hoy no vamos a hacer los grupos porque para la práctica de hoy es el laboratorio número 1, introducción a errores, no se necesita informe. Los vamos a hacer para la próxima práctica, que va a ser justamente la próxima semana. Ustedes me pueden decir, yo quiero ir con fulanito, sotanito. La cuestión es que nadie se va a quedar afuera. En caso que ustedes ya tengan un grupo armado, pues ustedes me dicen y los pongo juntos. Pero en caso que no, igual tienen chance. Todos van a tener grupo. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. ¿De cuánto costarán los grupos? De 5. 5 personas. Sí, Muchas gracias. por nada. ¿Alguien más? Licenciada, con respecto a las pruebas, usted va a avisar cuando las va a hacer, porque En por el, ejemplo ya de hoy tendríamos una, ¿no? Del laboratorio de hoy. Sí, yo con esa todavía no la he hecho. Realmente este es mi primer periodo trabajando en el campus virtual y todavía no me he ambientado, entonces trataré de tenerla para el fin de semana y les voy a dar un tiempo prudencial, unos 5 días para que ustedes la puedan hacer en el transcurso del día y pues para que ustedes tengan un chance. La prueba la quiero hacer para que la hagan en media hora y que ustedes tengan tiempo suficiente para hacerlo. Buenas tardes. ¿Pero va a ser de ejercicios o va a ser todo teórico? La mayor parte de las cosas que yo pongo son cosas conceptuales y hay ciertas cosas conceptuales en las que se necesita hacer pequeños cálculos, pero no van a ser cálculos con respecto a la clase, sino que, por ejemplo, ustedes tienen una relación, hay una práctica que es de fricción, ¿verdad? Entonces, se les puede poner preguntas algo así como de coeficientes. Por ejemplo, esta primera pruebita va a ser puramente teórica.
van a tener que hacer conteos de cifras significativas y cosas así, pero igual ustedes van a tener las bases de lo que yo doy, la revisión teórica que yo doy, de esa parte va a salir la pruebita. ¿Sí? Usted, permiso, Eli, ¿usted no traerá algún libro para estudiar o ya está en el campus? Toda la información que van a necesitar la van a tener en el campus virtual, y si hay algo más que ustedes necesiten saber, yo les voy a decir que lo investiguen por su cuenta. Bueno, muchas gracias, Eli. Lick, Por otra nada. consulta con respecto a los grupos. Dice que hagamos los grupos nosotros, pero, o sea, bueno, al menos yo no conozco a nadie en la sección. Entonces, no sé si lo deja que usted haga los grupos. No sé qué piensan los demás compañeros. No, Tenemos sí. el grupo de Telegram, por eso. Sí, por eso tenemos el grupo de Telegram. Ustedes tienen ahí el chance de ponerse a conversar para ver en qué grupo, pero igual si usted no conoce a nadie, yo igual lo voy a poner en un grupo, nadie se va a quedar afuera, por eso no hay problema. Ok, Lick, gracias. Por nada, ¿alguien más? Y una pregunta también, para lo que les toca hacer es, por ejemplo, esta prueba de esta semana, los que no llegaron la semana pasada, que les tocaba ese laboratorio, esa prueba, o sea, en mi caso, que llego a esta semana, una semana tarde, esa prueba también me incluye, o sea, no sé, en el campus, si es general para todos. La prueba va a ser general para todos. Bueno, muchas gracias. Por nada. ¿Listo? ¿Continuamos? Listo, Lick. Listo, entonces nos vamos a salir de esta parte. Les vamos a comentar la parte de reglamento y ponderación. Vamos a descargar para tenerlo un poquitico más grande. Entonces, aquí pues tenemos el reglamento y la ponderación. Aquí les aparece mi nombre, las secciones de laboratorio. Tengo sección 1302, eso significa martes a la 1, semana A. Esta 1303 es miércoles a la 1, semana A. 1304 es jueves a la 1 de la tarde, semana A. 1502 es martes a las 3 de la tarde, semana B. Y 1503 es miércoles 3 de la tarde, semana B. En caso que ustedes no puedan asistir a su reunión de laboratorio, ustedes pueden entrar a cualquiera de estas otras secciones. Y en caso que no puedan asistir a ninguna de estas otras secciones, me tienen que avisar para buscarles con qué instructor van a entrar. Entonces, aquí ya les aparece cómo es que va a estar estructurada la ponderación, las políticas generales de que nos vamos a reunir por Zoom. Las sesiones van a durar entre 40 y 80 minutos. Esta sesión, como es introductoria, va a durar las 2 horas. Pues eso, esta parte de un integrante del grupo deberá enviar el reporte al correo. Esto ya no es necesario porque esto ya tenemos habilitado el campus virtual. Entonces yo les voy a poner ahí una partecita en la que ustedes van a tener una sección para que ustedes puedan subir las asignaciones. El tiempo límite para la entrega del reporte es de 1 semana, y por cada día que entreguen tarde van a tener una disminución del 20% del puntaje total, ¿sí? Es obligatorio asistir a todas las semanas del laboratorio, y en caso de que tengan un inconveniente, tienen que presentar una justificación y yo les voy a decir qué día, qué fecha pueden reponer, ¿verdad? O igual, si ustedes tienen chance de entrar a cualquiera de mis otras secciones, pues lo pueden hacer. Por eso no hay problema. Los informes se presentan de forma grupal. Y pues esta parte de la entrega de reportes, esto puede ser en formato digital y en la parte manuscrita le toman foto y lo envían, pero eso lo vamos a definir un poco más adelante. Les voy a decir qué informes van a presentar de forma digital y qué informes los van a presentar a mano. Aquí ya les aparece cuál es. Licenciada, Dígame. lo que estamos reponiendo hoy, al final dijo que le mandáramos, que le dijéramos, ¿verdad? Sí, al final. Ok.
Bueno, ya en esta parte tenemos la descripción y el puntaje, cómo es que lo van a estructurar, la portada, introducción, objetivos, marco teórico, tabla de datos, tratamiento de datos experimentales y cuántos puntos es que cuesta cada una de las secciones. Les aparece cómo va a ser el formato del informe digital, pues tienen que hacerlo en una hoja tamaño carta, que la orientación sea vertical, cuáles van a ser los márgenes, el tipo de letra que van a usar, y en el caso que sea manuscrito, pues igual cómo es que lo van a estructurar. Bien importante esto, que el tipo de la letra sea legible y clara, y que esté en orden. Si no está en orden, sección que no esté en orden, sección que no se revisa. Otra cosa, en caso de que presenten informes iguales o que estén copiados y pegados de internet, estos informes van a tener una calificación de 0. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, terminamos por esta parte. Vamos a cerrar todas las pestañas. Aquí les aparece el enlace para el grupo de Telegram. Ustedes vienen, lo entran y si se fijan ya hay 83 miembros y están 24 en línea. Este es un grupo solamente de avisos. Y pues ustedes ahí pueden ver, este grupo solamente yo puedo comentar, pero si ustedes se van en la parte de arriba, ahí les aparece cómo se pueden unir a cada uno de los grupos. Aquí les dan las instrucciones generales, aquí este es el grupo para la sección del martes a la 1, y pues aquí están el del martes a las 3, el del miércoles a la 1 y así sucesivamente para que se unan con su respectivo grupo. En estos grupos ustedes pueden platicar con sus compañeros, pueden preguntarme, por eso no hay problema. Y de igual forma pues tienen mi correo que yo les envío un mensaje y con eso pues ya estaríamos. Aquí también tienen el enlace de Zoom para las reuniones que siempre van a ser con el mismo enlace. Y pues aquí tienen toda la información correspondiente. ¿Alguien tiene una duda hasta el momento? No, Lili. Listo, seguimos. Esta parte a ustedes todavía no les va a aparecer, pero pues ya la voy a ir actualizando. Este es para que ustedes tengan el contenido de laboratorio. Tengo una duda. Sí, diga. Las clases de laboratorio no van a quedar grabadas, como para que cuando estemos haciendo el trabajo podamos ver los ejercicios que hicimos en el laboratorio. Sí, todas van a quedar grabadas. Este está siendo grabada y yo las voy a subir a YouTube y aquí les voy a compartir el enlace para que ustedes lo tengan a mano. En esta parte, Muchas gracias. por nada, entonces en esta parte tenemos la parte de laboratorio, aquí les voy a poner la parte de la prueba, les voy a habilitar una parte para la presentación del reporte. Para este primer laboratorio no es necesario, pero para el resto pues sí. Este es el contenido del laboratorio 1, entonces lo vamos a descargar para que ya entremos de lleno con la primera práctica de laboratorio. Entonces, listo, esta es la primera práctica de laboratorio, de los que va a venir su primera pruebita, que espero tenerla a más tardar el fin de semana. Igual van a tener la repetición, ya tiene que estar lista para esa fecha. Cualquier cosa no le he subido, me escriben. Entonces, esta es la de introducción a la teoría de errores, que es los principios básicos al análisis de datos. ¿Para qué es importante esto? Esto es sumamente importante porque con esto ustedes van a poder entender mejor la parte de tratamiento de datos experimentales para poder analizar datos, ¿sí? Esto es sumamente importante. Esta presentación fue elaborada por mi compañera instructora Carmen Girón y René Hernández, que él ya es docente, ¿verdad? Esta presentación se viene trabajando desde 2018 y pues es bastante amigable para entender. Entonces, hoy sí. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando en toda esta parte? Pues vamos a avanzar con
conceptos básicos para que sepan de qué es lo que estamos tratando, cómo es que vamos a hacer un tratamiento de datos experimentales, así de forma general. Hay otros casos más específicos. Aquí no se aborda el tema de regresión lineal. En su momento se les va a explicar cómo hacerla. Y también está la parte de análisis e interpretación de resultados. Los objetivos es que ustedes conozcan los conceptos básicos de la teoría de errores, que sepan cómo expresar datos experimentales, que sepan cómo analizarlos e interpretarlos. Esto es lo más importante porque pues en un informe, en un experimento de física, nosotros lo que hacemos son mediciones, hacemos cálculos, expresamos resultados y analizamos esos resultados. Entonces, esto es prácticamente lo grueso de un experimento o de una investigación experimental. Entonces empecemos. La parte de qué es medición. Bueno, antes nosotros, bueno, a nuestros antepasados lo que usaban para medir era ciertas cosas, eran como ciertas expresiones. Decían, bueno, en este lugar caben 50 vacas o una mesa tiene una longitud de tantas manos, 50 manos. O también podían decir, en este barril caben 50 manzanas. Si se fijan, esa es una buena forma de medir. A uno le da cierta noción de cuáles son las dimensiones de lo que se desea medir, pero al mismo tiempo nos deja con una gran cantidad de incertidumbre. No sabemos a ciencia cierta cuál es el tamaño de esas manzanas, porque hay unas manzanas más chiquitas que otras, al igual que con las vacas, hay unas vacas más grandes que otras, o con las manos. Hay unas manos que son bien chiquitas y otras manos que son un poco más largas, ¿verdad? Más grandes. Entonces, esa forma de medición, pues no es como que nos ayudaba mucho, o sea, nos daba cierta orientación de cuáles eran las dimensiones de lo que estábamos tratando de medir, pero como que nos dejaba con cierto margen, como con cierta incertidumbre, como que algo no cuadraba. ¿Qué era lo que hacían estos antepasados? Pues ellos lo que hacían era comparar lo que ellos deseaban medir con algo que ellos conocían. Por ejemplo, con las vacas, con las manzanas, con las manos, incluso con los pies. Pero había un problema, ¿verdad? Que pues no sabíamos cuáles eran todas esas cosas y no lo podíamos tener de forma estándar. Si una persona, si yo le decía, esta mesa mide 5 de mis manos, y esa persona no me conoce, nunca me ha visto en la vida, pues, ¿cómo va a saber cuánto mide? Se puede dar una noción, pero no sabe cuánto exactamente. Entonces, para eso es que nosotros necesitamos un patrón aceptado. Para eso es que lo necesitamos. Necesitamos un patrón aceptado como unidad de medición. Y lo que hacemos es comparar la magnitud de la variable. Entonces, nosotros decimos que medir es comparar lo que nosotros queremos medir con un patrón aceptado como una unidad de medición. Ese patrón aceptado se le conoce como sistema de unidades y el que más se utiliza hoy en día es el Sistema Internacional de Unidades. Listo. Entonces, ¿qué significa e implica medir? Pues medir es comparar. Comparamos lo que queremos medir con un patrón. Y pues, ¿qué necesitamos para comparar? Pues necesitamos leer una escala y la escala es la que está contenida en el instrumento con el que medimos. Y esta opción de leer la escala es el resultado de la operación humana y en general es de la observación. Aunque últimamente con el avance de la tecnología hay instrumentos de medición que hablan, entonces ya no estaríamos utilizando la observación, estaríamos utilizando el oído o hay unos que tienen lenguaje braille, entonces estamos leyendo la escala pero con el tacto. Pero en general, la mayor parte de los instrumentos, las reglas, las balanzas, todas las cosas que no están como tan modernizadas, nosotros
necesitamos la observación. Leemos la escala a partir de la observación. ¿Para qué? Para comparar lo que queremos medir con el patrón estándar. En este caso, el Sistema Internacional de Unidades. Entonces, ahora sí, tenemos tipos de mediciones. Tenemos dos de forma general, las mediciones directas y las mediciones indirectas. ¿Cuáles son las mediciones directas? Las mediciones directas son las que resultan directamente desde el instrumento. Por ejemplo, cuando nosotros medimos con una regla, cuando nosotros medimos masa con una balanza granataria, cuando nosotros medimos, por ejemplo, ¿cuál otra sería una medición directa? Cuando nosotros medimos una velocidad con un tacómetro, bueno, etcétera. Y las mediciones indirectas son las que nosotros necesitamos hacer uso de una relación matemática para poder obtener la variable que nosotros queremos. Por ejemplo, en el caso que nosotros tengamos un sólido, un cubo, pues el volumen nosotros lo obtendríamos aplicando, pues midiendo un lado y multiplicando cada uno de los lado ancho por profundidad. Y así. Entonces, vemos el primer tipo, la medición directa. Les había dicho que el resultado es el que se conoce directamente por el instrumento de medición, ¿sí? En este caso estamos midiendo el ancho de la hoja de papel y pues aquí se conoce directamente por la regla. Con las mediciones indirectas les había dicho que con estas nosotros necesitábamos, bueno, una relación matemática para conocer la variable que nosotros estábamos buscando. Entonces, necesitamos una relación matemática entre las variables de medidas directas. Y este caso es el volumen de un cubo y que se obtiene con la fórmula, ¿verdad? El lado, medimos nosotros el lado y el volumen sería ese lado, la magnitud de ese lado al cubo. Ahora vengo y les hago una pregunta. Si nosotros medimos volumen con un beaker, si tenemos un líquido, por ejemplo, agua, tenemos un líquido, lo metemos en un beaker. Nosotros sabemos que un beaker está graduado. Queremos saber el volumen. ¿Qué tipo de medición sería esa? Directa, ¿no? Sí, directa. Directa. Perfecto. Sería directa, ¿por qué? Porque lo obtenemos directamente del instrumento de medición. Otra cosa, por ejemplo, si nosotros tenemos un tacómetro y medimos la velocidad, porque un tacómetro nos ayuda a medir la velocidad, si es infrarrojo, me da la medición directa, ¿verdad? Y el instrumento me la da así normal. Pero ¿qué pasa si yo no tengo un tacómetro y necesito saber la velocidad a la que se mueve algo? Y tenemos control sobre eso. Entonces, podemos medir distancia y podemos medir el tiempo. Y ya sabemos que velocidad, si se mueve a velocidad constante, es distancia sobre tiempo y pues ya ahí calculamos. Entonces, en este caso, si nosotros calculamos la velocidad, sería una medición indirecta, pero si nosotros lo obtenemos directamente del instrumento, en este caso el tacómetro, pues ya sería una medición directa. Listo. Ahora, ¿las mediciones son absolutas? No, las mediciones no son absolutas. ¿Por qué? Porque pues es el resultado de operaciones humanas, ¿verdad? Los instrumentos los hacen los humanos, la medición, la lectura de la escala la hace también un humano. Los humanos no somos perfectos, siempre hay un margen de error y ese margen de error nos genera cierta incertidumbre. O sea, hay algo, o sea, estoy más o menos seguro de que esto mide esto, pero como que siempre hay cierto margen de error. Ese margen de error es el que se le llama incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Que yo no tengo certeza de algo, no estoy segura de algo. Entonces, puede que sí, yo tenga mi medición, pero no precisamente es esa, o sea, exactamente esa no es. Por eso es que decimos que las mediciones no son absolutas.
siempre hay cierto margen de error, siempre hay cierto grado de incertidumbre, ya sea porque leímos mal, nuestra visión no nos permite leerlo, o a veces cometemos errores de paralelaje a la hora de hacer mediciones, o con el mismo instrumento de medición, o con el objeto que nosotros estamos midiendo. Siempre hay tantas variables, es por eso que nosotros decimos que las mediciones no son absolutas.